in the Netherlands is to a large extent focused on primary care, as we call it, and that means care for patients who are residing at home with the general practitioner as the main entrance to that is needed to get access to more specialized types of care. But primary care is the focus of healthcare in general and also of palliative care. In the next slide, this is represented in a pie chart. And what is typical of the Netherlands is not only that it is focused on primary care, but also, and Anne has also addressed that it is focused at the general care provider. So palliative care is not a specialty for physicians, not a separate, distinct specialty, but all healthcare professionals. Que todos los profesionales de la salud que se enfrenten a pacientes en su etapa terminal, se espera que puedan y que reciban entrenamiento para proporcionar, así sea, los niveles básicos de cuidados paliativos. Si el paciente tiene necesidades complejas, hay varias oportunidades para que esos proveedores de atención en salud o para que los médicos generales puedan recibir este apoyo especializado. Se menciona aquí tanto en las casas o en asilos o en los hospitales. Se puede tener esta consulta con los equipos especializados y de esta manera los pacientes pueden tener acceso a sus cuidados paliativos si los necesitan. Voy a regresar a esto más adelante. En mi próxima diapositiva voy a mostrarles algunos resultados del estudio de certificado de muerto que estamos realizando en los Países Bajos cada 5 años. La última edición fue en 2015 y este estudio involucra un estudio del registro de funciones en los Países Bajos. En este bueno, los pacientes en etapa terminal. And each edition of this study involves 6,000 to 7,000 deaths, so it's really a representative study. And here it is once again shown where people die in the Netherlands, and this is limited to patients who die non-sudden expected deaths, so acute deaths are not in this graph. Algunas muertes no están involucradas o incluidas aquí en esta gráfica. Casi un tercio de las muertes en 2016 ocurrieron en las casas, un gran porcentaje también en asilos. Hospital is relatively rare in our country, with death in hospice settings and palliative care unit facilities being rather rare at this moment, relatively rare at this moment, but they are increasing. So the numbers of people that are dying there are increasing. In the next slide, you can see the results of a question we asked to the physicians who filled in this questionnaire. Do you think this patient has received appropriate end-of-life care? Here you see the answers, of course, that may be sort of socially desirable answers, but of course most physicians say yes, we provided this patient with appropriate end-of-life care. But it is of course remarkable that physicians who are working in the hospital setting, who attended the patient who died in the hospital setting, are a little bit less optimistic here. And I think that may not be the result of care being per se less adequate in the hospital. Esto no quiere decir que la atención sea menos adecuada en los hospitales, sino que se debe ocurrir una mejor selección de pacientes, porque los pacientes que mueren en los hospitales pueden tener más complicaciones que los pacientes que mueren en otras ubicaciones. O tal vez sean pacientes que no se espera que mueran tan rápidamente. En estos casos, en los hospitales se trata de extender la vida de los pacientes en vez de proporcionar una mejor calidad de vida para su muerte. Pero esto también se enfatiza, bueno, en principio,
bueno, en sí el hospital no es el ambiente correcto para que mueran los pacientes. Y en la próxima diapositiva pueden ver que incluso si los pacientes mueren en sus casas, no siempre se limita a que haya una atención en el domicilio, porque hay muchos pacientes que también mueren en sus casas por enfermedades crónicas que fueron admitidos al hospital durante su último mes de vida. Pueden quedarse entonces en sus casas, a menudo son admitidos en el hospital por diferentes complicaciones. Y también está involucrado el médico general en toda esta atención de manera significativa. Y mi última diapositiva muestra algunas cifras, pero también enfatiza en la atención multidisciplinaria en tantos o en ambos ambientes. En muchos de los casos, un experto o se involucra un experto de cuidados paliativos, más que todo en las unidades de cuidados paliativos. Esto es, bueno, esperado y evidente. Bajo en los hospicios y en unidades psicológicas. Y los psicólogos a menudo son involucrados, bueno, en algunos casos menores, al igual que los capellanes. Los capellanes son involucrados más. Ahora hay un gran programa nacional para poder aumentar la participación de esos actores en los ambientes domiciliarios. Esperamos que estas cifras crezcan. Pero el mensaje básico de esta diapositiva es que a menudo el cuidado paliativo es una atención multidisciplinaria. Bueno, me voy a enfocar en esta diapositiva en los cuidados paliativos domiciliarios y luego en el ambiente de hospicios. Primero que todo, bueno, en principio cuando los pacientes pasan los últimos días en casa, el médico general es responsable de la atención médica. En los Países Bajos, cada persona, en principio, está registrada con un médico general, así que cada paciente tiene acceso a un médico general y este médico general, bueno, tienden a conocer al paciente, conocer la historia, conocer el ambiente donde está el paciente, los parientes o la familia, está más familiarizado con todos los antecedentes del paciente. Si los pacientes necesitan atención y no está el médico, bueno, pueden tener un reemplazo. Están habilitados los reemplazos para que reciban atención o acceso todo el tiempo y a esta atención. El segundo grupo, que también proporciona atención a los pacientes que están en sus casas durante la etapa terminal, son enfermeras domiciliarias y estas pueden proporcionar apoyo para cualquier necesidad de cuidado que haya. Y también he resaltado que, en general, la atención domiciliaria está muy bien organizada y hay muy buen acceso en nuestro país. Puedo ilustrar esto con experiencia personal. Ayer envié a mi padre, que está en casa con muchas complicaciones, cáncer intestinal, y bueno, llegó del hospital hace como una semana y ahora está en casa. Es atendido por enfermeras domiciliarias varias veces al día, en las mañanas, en las noches, le sanan sus heridas. También recibe atención para ayudarlo a tragar, a recibir fisioterapia, tragar sus medicamentos, perdón. Y también recibe recomendaciones de dieta. Así que la atención domiciliaria en los Países Bajos está bien organizada. Habiendo dicho eso, también en casa a veces no es posible desarrollar esos cuidados paliativos de manera buena. Entonces, a veces se necesitan
o bueno, existen algunas dificultades con las diferentes coberturas que hay por los seguros también. Por eso es que hace un par de años hubo una iniciativa que se lanzó, POST, que quiere decir cuidado paliativo en casa. Y los grupos de POST son una colaboración de un grupo de médicos generales, enfermeras y consultores de cuidados paliativos junto con otros especialistas. Lo que ellos hacen es reunirse al menos 6 veces al año para poder identificar y discutir a los pacientes en su práctica que necesiten cuidados paliativos en casa. Así que la meta de estas reuniones son reconocer, identificar a los pacientes con necesidades de cuidados paliativos, discutir los planes de cuidado avanzado, aclarar cuál es el acuerdo con respecto si se va a enviar o no al paciente al hospital, si hay complicaciones o si hay problemas, ver si el paciente va a ser resucitado o no, etcétera. Todos estos acuerdos se registran apropiadamente para que cualquier cuidador que vea a este paciente en su domicilio pueda saber qué preacuerdos se realizan. También otras metas de PAD son compartir conocimiento, entrenarse en diferentes disciplinas y mejorar la colaboración, conocerse así sea y ver dónde se pueden encontrar o dónde pueden encontrar asistencia los unos de los otros. Y también puede proporcionar asistencia en caso de situaciones complejas o también apoyo emocional. Otra estructura que es un poco variable para los cuidados paliativos en casa, que requieren de pronto de equipos expertos. Bueno, todos los profesionales de los Países Bajos pueden solicitar estos consejos o recomendaciones en casos complejos. Estos grupos de consultoría también están disponibles siempre, 24 horas, los 7 días de la semana, para estos 35 equipos regionales y también pueden accederse por teléfono. En 2018 recibieron 6,000 o más de 6,000 solicitudes de recomendaciones y estas fueron mayoría preocupaciones con respecto a pacientes con cáncer o la mayoría de pacientes que están en la etapa terminal de vida. Es preferible involucrarlos en una etapa más temprana. La mayoría de preguntas se relacionaban a problemas farmacológicos, pero también a otros problemas, pero los farmacológicos fueron los más predominantes. Y también se relaciona muchísimo al tratamiento del dolor. Además de esto, la mayoría de solicitudes vinieron de médicos generales. Esto también está abierto para otros profesionales de la salud, pero la mayoría fueron recibidas de los médicos generales. Bueno, estos son los puntos principales de la atención paliativa en casa. Luego tenemos la atención en hospicios. Y aquí se define que la atención en hospicios es atención para personas que están seriamente enfermas con una expectativa de no más de 3 meses. Y esta atención involucra una combinación de profesionales de la salud, voluntarios y también personas cercanas o parientes. La atención en hospicios en principio, o bueno, estos hospicios son edificios como tal que reciben pacientes en donde el paciente tiene su propia habitación donde reciben la atención, pero a veces la atención en hospicios involucra algunos servicios adicionales. A veces los pacientes son admitidos solamente por un tiempo, algunos otros son admitidos para que mueran en el hospicio y algunos otros simplemente van para atención durante el día. Algunos también permiten personas que no quieren quedarse en sus casas durante la etapa terminal de sus vidas. En general,
instalaciones de hospicios son para personas que por cualquier una u otra razón no pueden quedarse en casa o en el hospital o donde estaban anteriormente. Y esos pacientes pueden ser admitidos a una facilidad o una instalación de hospicios. Hay cientos de instalaciones de hospicios en los Países Bajos. Esto lo ampliaré en una de mis próximas diapositivas. Aquí tenemos algunos ejemplos de los edificios de hospicios. Algunos de ellos están en las mitades de ciudades importantes. La parte central superior vemos un gran edificio, pero también, que es un poco viejo, pero también vemos otros edificios más nuevos. En la parte izquierda de la segunda fila, también hay otros en las afueras de las ciudades. Estas unidades cercanas ocupadas por familias ahora son proporcionadas como servicios de hospicios. Hay diferentes configuraciones y, bueno, diferentes edificaciones para los servicios de hospicios. Y para estas tenemos tres tipos de facilidades. La primera es la instalación que es muy parecida al estar en casa. El objetivo ahí es tener una facilidad o un edificio que dé la impresión al paciente como si estuviera en casa. En esas instalaciones, la atención se proporciona y se coordina por voluntarios entrenados y están apoyados por los médicos generales, a veces enfermeras domiciliarias, etc. En los otros dos tipos de facilidades, el hospicio de alto cuidado aquí se proporciona por especialistas, por un médico y también por personal de enfermería y son apoyados, en este caso, por los voluntarios. Y también hay unidades de cuidados paliativos. Estas están incluidas en los asilos u hospitales y se proporciona la atención en estas facilidades o por esas unidades que involucran médicos y personal de enfermería apoyado por los voluntarios. Bueno, quería mostrarles esta diapositiva sobre los modos de muerte durante la epidemia de COVID-19. Durante estos momentos hemos iniciado una investigación para averiguar cómo es la calidad durante la etapa terminal en este periodo de COVID. Y esta es una encuesta en donde están participando también algunos países de Sudamérica. Creo que Colombia también está participando en este estudio. No estoy seguro sobre el nivel o el curso en el que va este estudio, pero creo que ustedes también están participando. Y una de las preguntas que hicimos en este caso fue, bueno, en este cuestionario para los profesionales de la salud, es ¿cómo calificaría usted la muerte del paciente o de los pacientes durante la epidemia de COVID-19? Lo que me pareció increíble es que durante la epidemia de COVID-19 hubo muchas medidas y situaciones en donde la atención o el cuidado no fue óptimo. Entonces, por eso queremos calificar las muertes. Y hay también etiquetas positivas y etiquetas negativas. Y pueden ver, o en términos generales, pueden ver que las etiquetas positivas se utilizaron mucho más en los ambientes domiciliarios y de hospicios y menos para los ambientes de hospitales. Y en lo contrario, se utilizaron etiquetas más negativas en los hospitales comparado con los hospicios y en los ambientes domiciliarios. Nuevamente, no creo que se pueden utilizar esos datos para sugerir que la atención en el ambiente hospitalario es menos o tiene menos calidad o menos apropiada que la atención en los domicilios o en los hospicios. Pero nuevamente esto confirma que en principio es preferible también durante el COVID-19 morir en casa o en los hospicios y no en los hospitales. Bueno, quisiera entonces pasar a mi última diapositiva, donde quiero resumir, bueno, los desafíos que en general están presentes para los cuidados paliativos y también en los Países Bajos, a pesar de que no nos está yendo muy mal en este área.
sino que estamos haciendo cosas buenas. Bueno, creo que el desafío principal es tener este cuidado integrado también, que involucre tanto los dominios espirituales, psicosociales y físicos para poder colaborar, bueno, entendiendo que esto involucra diferentes ambientes y que existen diferencias entre un ambiente y otro y que deben continuarse o debe haber cuidados continuos involucrando a las familias, parientes. Y por último, creo que las estructuras financieras son complejas y no se basan a menudo en esta idea de cuidados integrados. Así que creo que nuestro desafío principal para los cuidados paliativos en nuestro país es garantizar que exista esa colaboración y que sea óptima, que la continuidad de los cuidados se garantice y creo que se debe hacer mucho trabajo con respecto a esto. Muchas gracias por su atención. Y bueno, vuelvo a dar la palabra ahora a Denise, que tal vez quiera agregar comentarios a esta presentación. Gracias, Agnes. No tengo mucho que agregar a su presentación. Estuvo bastante completa. Tal vez un detalle pequeño. Tenemos alrededor de 300 instalaciones de hospicios en los Países Bajos y varían desde 2 a 10 camas. Así que pueden ser casas pequeñas a grandes. Esto tal vez les resulta interesante saberlo. Bueno, muchas gracias. Thank you, Dr. Van der Heijden. Thank you, Dr. Silen. Gracias, doctora Van der Heijden y Dr. Silen. Vamos a dar inicio a una breve ronda de preguntas a ambas doctoras, las cuales están presentadas nuevamente por la señora Marta Arévalo. Adelante, Marta, gracias. Gracias, Felipe. Thank you, Agnes and Denise. Gracias, Agnes y Denise. Hay mucho interés por los voluntarios. Hay muchas preguntas sobre este tema. Así que voy a hacerles un par de ellas. Hágame saber si de pronto son muchas. Simplemente quiero hacer un resumen de todo porque debemos ahorrar un poco de tiempo para los próximos bloques. ¿Cómo? Bueno, parece que ustedes tienen bastantes voluntarios. ¿Cómo organizan a los voluntarios? ¿Cuál es la regulación o la normativa? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? ¿Qué tanto personal entrenado estaría en el hospicio? Tal vez podrían elaborar un poco o hablar un poco más acerca de esta última pregunta y cómo se financian los hospicios en los Países Bajos. Perhaps Denise, you can start. Bueno, tal vez puedes comenzar, Denise, tú. Sí, hay alrededor de 4.700 voluntarios en los Países Bajos trabajando en los cuidados paliativos y todos están organizados en organizaciones locales y su coordinador es un profesional. Entonces, hay un profesional que se ha entrenado y que está liderando a los voluntarios. Y, bueno, en los hospicios, pero los voluntarios también trabajan en los hogares. Entonces, pueden trabajar en los hospicios, pero también en los hogares de las personas, por ejemplo, para quedarse durante la noche o pasar la noche ahí, si alguien tiene miedo, por ejemplo. En los hospicios no se les permite hacer ningún tipo de tarea profesional. Por ejemplo, reemplazar a las enfermeras, no pueden hacerlo. Tal vez, Agnes, ¿puedes agregar algo a mi respuesta? Bueno, creo que la mayoría o todos los voluntarios se reciben entrenamiento. Son entrenados por la organización que usted mencionó. También están comenzando una investigación de cómo involucrar óptimamente a los voluntarios en el cuidado, porque el cuidado puede ser complejo. Entonces, ver cómo poder colaborar con los profesionales de la salud, qué se puede y qué no se puede hacer, etcétera, etcétera. Hay un crecimiento de la evidencia de cómo organizarse y cómo involucrar a los voluntarios de manera eficiente, efectiva y óptima. Pero esto es como un nuevo campo de la ciencia. Aún seguimos aprendiendo en esa área. Por ejemplo, estamos realizando un estudio internacional ahora que desarrolla programas de entrenamiento para involucrar a los voluntarios
en los ambientes hospitalarios para proporcionar a los pacientes y a los parientes con apoyo en caso de que los pacientes pues, estén muriendo en los hospitales. Pero estamos aprendiendo mucho más sobre esta área. Por ejemplo, también cocinan algunas cenas y cambian las camas. Eso es parte del trabajo que hacen. Asisten a los profesionales en ese tipo de tareas. Sí. Okay, the next question is related to home care. La siguiente pregunta se relaciona al cuidado domiciliario. ¿Cómo se puede obtener información con respecto a un prototipo o cómo se establece el cuidado domiciliario en los Países Bajos? Y los ajustes que se hacen en casa para los pacientes, ¿cómo se financian en los Países Bajos? ¿Quién cubre los gastos? I'm not sure I understand the first Bueno, no one. estoy segura de haber entendido la tercera pregunta. ¿Quieren ver cómo se hace en las casas, los ajustes que se hacen dentro de los hogares? Quisieran ver como un modelo, una imagen o cómo se establece esta atención en casa. O tal vez si hay un link o una gráfica, un dibujo. Would have to think about that. I'm not sure if Yeah. there's especially not in English. Bueno, no sé si tengo algún tipo de recurso en inglés. Tendría que buscarlo. Voy a buscar el link. Debo pensar sobre esto. Pero en general, creo que se necesitan tareas en los ambientes domiciliarios. Hay regulaciones de salud pública que compensan este tipo de financiación. Entonces, en general, el endoso para las adaptaciones en ambientes domiciliarios, bueno, usualmente estas las tomas, las decisiones son los médicos que establecen qué es lo necesario para poder tener un acceso a estos reembolsos, pero en general es mucho más posible que existan estos reembolsos. Bueno, ¿cuáles son los parámetros claves o criterios clave que ustedes utilizan para poder someter a un paciente o remitirlo a un hospicio o a atención domiciliaria? For hospice, it's the maximum. Pero para hospicios, la expectativa máxima de vida es de 3 meses. Then you can go to hospice. That's the criterion. Ese es el criterio, que la expectativa de vida no sea más de 3 meses para ser remitido a un hospicio. Y además de esto, si tanto el paciente como las familias y el doctor están de acuerdo que el ambiente en hospicio es lo más adecuado para el paciente, pero no hay criterios oficiales o formales. Es como una decisión conjunta entre los médicos, The only el thing paciente that y la familia. a few groups of patients Si hay grupos de pacientes, como por ejemplo pacientes con demencia o personas que son groups that cannot go into indigentes, esos son grupos que no pueden entrar en cualquier hospicio. Se debe tener un ambiente para deal with those people. poder atender mejor a estas personas y sí, tal vez se necesitan unidades psiquiátricas para atender a estos problemas. A veces el COVID-19 ha resultado ser un problema. Hay hospicios que solamente tienen personas con COVID-19. Okay, the next question is when Bueno, la siguiente pregunta es, cuando usted se refiere a un consorcio, ¿está hablando a una institución pública o privada o ambas? Bueno, lo de los consorcios no estuvo en nuestra presentación, sino en la presentación anterior. Pero todo esto se involucra organizaciones públicas que trabajan conjuntamente, no son instituciones públicas, para que lo sepan. System is not Porque nuestro sistema de salud no es un sistema privado, recuérdenlo. Okay, the last question will Bueno, be la última pregunta sería, ¿el entrenamiento de médicos tienen entrenamiento adicional sobre apoyo emocional en los Países Bajos, además de los puntos básicos en los que son entrenados como médicos? ¿Tienen este entrenamiento sobre apoyo emocional? Bueno, no lo sé. Bueno, tal vez tú lo sabes. Bueno, sí. Hay educación y entrenamiento adicional para los médicos generales sobre cuidados paliativos, pero eso es 1 año y medio, además de su entrenamiento de médicos generales. Hay como unos 120 médicos en Holanda que han hecho eso ya y son expertos entonces en los cuidados paliativos y pueden ser consultados por los otros médicos generales. in that training is also En ese entrenamiento
también reciben entrenamiento sobre apoyo emocional, pero los médicos generales que atienden a los pacientes en sus propias villas o ciudades, que son parte de un grupo post de lo que hablaba Agnes sobre estos grupos, en ese caso pueden tener apoyo emocional los unos de los otros. Bueno, para contestar a esto, bueno, esto se ha vuelto más parte del entrenamiento básico para los médicos, para que puedan tener habilidades con respecto a las comunicaciones y este tipo de comunicaciones importantes también. Sí. Okay, thank you. Bueno, muchas gracias. Creo que esta será la última pregunta. Antes de pasar al próximo bloque, simplemente quiero aclararle al público que en los Países Bajos, los médicos generales son doctores de familia que han conocido a los pacientes casi toda su vida. Es diferente a los médicos generales de Colombia. Un poco, simplemente es importante hacerle esa aclaración al público para que sepan, son médicos de familia. Sigamos con el próximo bloque. Gracias, Agnes y Denise, por su presentación y por responder a todas las preguntas. A continuación, quisiera dar paso al tercer bloque esta mañana y darle la bienvenida al doctor Edward Verhagen, médico de la Universidad de Utrecht, PhD en Medicina y Bioética y director de Pediatría del University Medical Center Groningen en los Países Bajos, quien estará presentando sobre cuidados paliativos pediátricos. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Okay, thanks. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Hasta ahí llega mi español. Lamento que debo hacer mi presentación en inglés. Me complace mucho por esta invitación. Espero también poder aprender de ustedes y espero que ustedes puedan aprender un poco de lo que estamos haciendo, especialmente con respecto al campo de los cuidados paliativos. Mi experiencia, bueno, he podido conocer que si ustedes escuchan cómo se organizan los cuidados paliativos pediátricos en otros países u otras instituciones, siempre hay algo que se aprende de ello. Siempre hay algo que se pueden llevar a casa e implementarlo ustedes mismos. Así que espero que al menos haya algo, una cosa o más de una cosa que puedan llevarse de mi presentación o de nuestros esfuerzos a sus casas para mejorar la accesibilidad y la calidad de los cuidados paliativos. Bueno, simplemente para mostrarles un poco de información de antecedentes sobre los cuidados pediátricos paliativos en los Países Bajos. Tenemos alrededor de 1,100 pediatras en el país. Casi la mitad de ellos están trabajando en hospitales universitarios infantiles. Solamente tenemos 7 hospitales universitarios infantiles. El resto de los pediatras trabajan en los 80 hospitales generales que también proporcionan servicios infantiles. 5% de ellos trabajan en los servicios infantiles. Y como ya lo escucharon, hay mucha centralización que ocurre en nuestro país de los cuidados intensivos. Esto es más real para los cuidados intensivos de la población pediatra. Tenemos 10 UCIs infantiles y 7 para adultos. No se les permite comenzar una unidad de cuidados intensivos de estos tipos en otros hospitales porque es una estructura bastante organizada a nivel nacional. Como mencioné, el sistema de atención domiciliaria funciona bien también para los niños y eso nos complace muchísimo. Hay algunos hospicios para niños también y en esos hospicios solamente se quedan pocos niños. Creo que es una disciplina que está creciendo, especialmente para proporcionar atención a niños que tengan o estén en fases terminales. No hay hospitales pediátricos privados. Esta diapositiva les muestra dónde están las UCIs intensivas, las NICUs en gris y las PICUs en rojo. Yo estoy en la parte superior, en la parte norte del país.
Ahí estoy ubicado. Bueno, pero pasemos al cuidado paliativo pediátrico. No estoy seguro si todos saben esto, pero los cuidados paliativos pediátricos son diferentes de los cuidados paliativos en adultos en muchas maneras y vamos a discutir algunas de las diferencias durante mi presentación. Otras cosas no las mencioné, no las mencionaré, pero sí hay muchas diferencias. Por supuesto, también hay muchas similitudes. Trabajamos bien conjuntamente con las personas de cuidados paliativos para adultos, pero en algunas partes de los cuidados paliativos tenemos muchas diferencias. Y los cuidados paliativos pediátricos son una disciplina joven en los Países Bajos. Solamente comenzamos a trabajar en estas mejoras hace unos 10 años. Y está muy manejado por los datos. El inicio de los cuidados paliativos pediátricos en Holanda, bueno, tal vez se relacionó con las publicaciones y los debates sobre las decisiones de el fin de la vida específicamente para los recién nacidos, lo que se llamaba eutanasia en los recién nacidos. Esto generó muchos diálogos y discusiones sobre los cuidados paliativos en los Países Bajos. Así que las críticas contra los holandeses hace unos 10 años, bueno, se decía que teníamos muchas regulaciones sobre la eutanasia en neonatales y en la eutanasia en pediátrica, pero ¿qué pasa con los cuidados paliativos pediátricos? Bueno, esto en parte, bueno, era real. Así que comenzamos a crear una estructura, comenzamos a trabajar en la calidad y accesibilidad de estos cuidados paliativos pediátricos. Así que comenzó en relación a las decisiones del final de la vida en los recién nacidos, y estos son relativamente comunes. Tenemos bastantes datos y le mostraré una parte de esto en unos minutos. Simplemente para definir las decisiones al final de la vida, para esta presentación, bueno, son esas decisiones que pueden acelerar la muerte y las decisiones más importantes son sobre dejar o seguir con la asistencia de vida y la comodidad en el uso de medicamentos que sean para acortar la vida con intención. Estas decisiones son difíciles, tanto médicamente como éticamente, para los padres y también para los proveedores de salud. Y creo que la base de estas decisiones es disminuir el dolor, mejorar la calidad de vida durante la etapa de la muerte. Agnes ya les habló de que han habido algunas encuestas nacionales o estudios de certificados de muerto al menos cada 5 años en los Países Bajos, y algunos de esos estudios también incluyen a los recién nacidos. De hecho, tenemos bastantes datos sobre cómo los recién nacidos mueren, dónde mueren y qué tipo de enfermedades sufren al morir. Para esas encuestas, los recién nacidos se definen como bebés entre los 0 y 12 meses de edad. A partir de esas encuestas nacionales, hay un reporte consistente de la proporción de las muertes que son precedidas por una decisión de final de los días, que es casi como un 60% de todas las muertes. Nos hemos dado cuenta a partir de esos reportes que la medicación con la intención explícita de acortar la vida ha sido usada consistentemente en un 5% de las muertes, y esto fue real para 1995, 2000, 2005. Así que esto llamó nuestra atención y me gustaría pensar aún que eso también fue el nacimiento de los cuidados paliativos pediátricos. Aquí tenemos una diapositiva que les muestra parte de los resultados de estas encuestas. En la barra azul vemos la proporción de muertes en los recién nacidos después de seguir o retirar el apoyo o el respirador, también el uso de medicación sin uso explícito de
cortar la muerte en naranja y en verde vemos el uso de medicación con la intención explícita de acortar la vida. Así que con esto comenzamos a darnos cuenta de esta mejor manera o de proporcionar una mejor calidad de vida de muerte durante la muerte para estos recién nacidos, para ver si esto es correcto, si queríamos implementarlo y cómo deberíamos implementarlo. Así que, como pueden ver, es un debate impulsado o generado por los datos. No fue una coincidencia de que comenzara el debate con las muertes de recién nacidos, porque esta diapositiva les muestra las causas de muerte en los pacientes pediátricos en los Países Bajos. Vemos los grupos etarios con colores y en azul vemos las categorías de ICD-10 de causas de muerte en los niños con 0 años. Entre 0 y 12 meses, la probabilidad de muerte es más alta en los grupos de enfermedades perinatales o Of the pediatric deaths malformaciones congénitas. Ahí es donde se encuentra la mayoría de muertes pediátricas. En los otros grupos etarios, como pueden verlo, hay niños muriendo, pero las cifras son mucho más bajas y esto se divide entre muchas categorías o subespecialidades y solamente en el último grupo etario de 15 a 20 años vemos un aumento de muertes y esto se debe a accidentes automovilísticos e intoxicación. No fue una coincidencia entonces que comenzamos a recopilar datos sobre cómo mueren los recién nacidos, pero subsecuentemente o posteriormente extendimos nuestros estudios a las unidades o muertes en las unidades de cuidados intensivos pediátricas. En los últimos 10 años hemos hecho mucha investigación acerca de la muerte y morir y el rol de los padres. Y voy a darles un resumen muy corto porque esto en realidad fue el nacimiento de nuestra estructura de cuidados paliativos pediátricos. Vamos a discutir primero las muertes en NICU y luego en las PICU, qué decisiones se toman y vamos a discutir rápidamente los conflictos y la resolución de conflictos que ocurrían en nuestras unidades NICU y PICU. Esta diapositiva les muestra 10 unidades de cuidados intensivos neonatales en el país. Les muestra que alrededor de la mitad de todas las muertes en las unidades de cuidados intensivos neonatales ocurren en bebés que están estables. Si se tomó la decisión de apagar el ventilador y dejar morir al paciente, y la otra mitad en las barras azules vemos las muertes en los neonatales que estaban inestables, estaban ocupados, muriendo cuando decidimos ya retirar el ventilador. Alrededor de la mitad de los bebés en nuestros NICUs en etapa terminal, alrededor del 2005, se basó en la calidad de vida o en criterios de calidad de vida para estos bebés. La mitad de ellos se basó en el hecho de que los bebés no estaban a salvo, estaban muriendo. Por eso decidimos detener el apoyo con ventilador o el apoyo asistido. Aún sigue siendo el panorama en nuestro país el día de hoy. La mitad de las muertes en nuestras unidades de NICUs se basan en las consideraciones de calidad de vida para los mismos. Y igual, casi menos de la mitad de las muertes pediátricas en nuestro país ocurren en estas unidades de cuidados intensivos neonatales. Si miramos las barras en rojo, los bebés estables para los cuales decidimos parar la atención intensiva y el respirador. La iniciativa para el tratamiento se hizo por los médicos. Los padres siempre estuvieron involucrados, pero muy frecuentemente hubo conflictos entre personal del equipo y a veces entre el equipo y los padres. Esos conflictos fueron solucionados en última posponiendo la decisión de apagar el ventilador, teniendo más diálogos y agregando más diagnósticos y una segunda opinión. Esto les muestra que hay mucho debate entre el equipo o los miembros del equipo, entre el equipo y los padres sobre esta decisión de parar el ventilador o detener el ventilador, pero en definitiva
estos conflictos son solucionados. También hemos obtenido bastante información de cómo mueren los niños en las NICUs para poder mejorar nuestra atención en etapa terminal. Hicimos lo mismo en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, PICUs, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Se están recolectando más datos de cómo mueren los niños para mejorar la atención en etapa terminal. En las PICU, los niños, la mayoría de las veces son niños con enfermedades crónicas y los padres que están conectados a estos niños son diferentes a los padres que están en los NICUs. Estos padres tienen mayor conocimiento y experiencia y saben que la tecnología puede ser excelente y saben también que la tecnología puede ser horrible. La toma de decisiones es influenciada por ellos. Uno podría decir que los padres están empoderados por todo esto, pero también son o están vulnerables, y no es sorprendente que los padres quieren estar involucrados en las diferentes situaciones. En los Países Bajos es común que nosotros involucremos a los padres en la decisión de seguir o apagar el ventilador, pero la decisión en definitiva la toman los médicos. Bueno, un estudio interesante de DeVos en 2010 muestra que los médicos tenían diferencias considerables en cómo involucraban a los parientes en sus procesos. 50% informaba a los parientes y les pedía permiso, 25% informaba y decidía proteger a los pacientes, y 25% decidía, o aconsejaba a los parientes y dejaba que ellos decidieran. Aquí se ven las diferencias de cómo se involucran a los padres en las decisiones de finalización de la vida. Bueno, los conflictos en las unidades de cuidados intensivos pediátricas, PICU. Bueno, aquí hay un 13% de decisiones del equipo médico en donde ocurren conflictos y también fueron solucionados, y también hay un 20% de los casos que tienen conflictos entre los padres y el equipo médico. A partir de esto aprendimos que si queremos mejorar los cuidados paliativos pediátricos, debemos analizar estos conflictos y debemos analizar por qué y cómo se solucionaron. Bueno, para resumir estos estudios que hicimos en los ambientes de NICU y PICU, se vuelve claro que en las unidades de cuidados intensivos neonatales y pediátricas, la muerte ocurre repentinamente. A veces es ocasionada por nosotros cuando detenemos el ventilador, y hay mucha discusión sobre intervenciones que salvan la vida y conflictos entre los padres y el equipo. Esto es muy común. Bueno, en definitiva, el tiempo y los diálogos son clave para solucionar estos conflictos. ¿Cómo podemos entonces facilitar estas decisiones de finalizar la vida? Bueno, utilizamos los datos de todos estos estudios para aprender de ello y para facilitar y mejorar las decisiones de finalización de la vida. Entonces, escogemos un enfoque a nivel nacional para mejorar el conocimiento sobre los cuidados paliativos, apoyar las decisiones de los cuidados paliativos y organizar estos cuidados de mejor manera para mejorar la organización. El primer paso que tomamos fue establecer una guía basada en evidencia para los cuidados paliativos pediátricos y hacer que esa guía estuviera disponible para los médicos generales, médicos de familia, los hospitales generales y los hospitales universitarios. En esta guía, que es una guía extensa, tenemos 3 partes: manejo de síntomas, toma de decisiones y la organización del cuidado. Y en todas estas partes, en las 3 partes, hay como un tipo de semáforo, indicador. Utilizamos el rojo para recomendaciones que no deben implementar o cosas que no deben hacer con el paciente porque sabemos que no funcionan con base en la evidencia. También tenemos una parte en naranja o amarillo que está conectado a algunas de las recomendaciones que deben considerarse
No estamos seguros si van a funcionar, pero podrían funcionar porque hay algo de evidencia que pueden funcionar y también hay recomendaciones en verde. La mayoría de recomendaciones son verdes. Esto quiere decir que se deben hacer, se deben implementar y deben hacer esto porque sabemos que funcionan bien. En la organización del cuidado pediátrico tratamos de abordar las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos introducir los cuidados paliativos en una etapa temprana en los hospitales? ¿Cómo podemos realizar una planeación de cuidados avanzados? ¿Cómo podemos garantizar la coordinación del cuidado en los hospitales y en casa? ¿Cómo podemos mejorar la transferencia entre los proveedores de salud o profesionales de la salud entre los hospitales y ambientes domiciliarios? ¿Cómo podemos hacer que los cuidados paliativos pediátricos sean parte del entrenamiento, de la atención en salud? Todas estas tal vez son cosas con las que ustedes también lidian. Sé que en el mundo adulto también han lidiado con ese tipo de preguntas. Bueno, algunos de los pasos que tomamos después de las recomendaciones de la guía o siguiendo esas recomendaciones fue diseñar una herramienta para poder mejorar la transferencia de atención entre los hospitales y las casas. A esto lo llamamos un plan de cuidados paliativos individualizado. Se utilizó como un estímulo para los proveedores de salud para comenzar a hablar acerca de las esperanzas de los pacientes y parientes, valores y preferencias en todos los dominios, y nos dimos cuenta que si se le dan a los médicos y enfermeras una herramienta, esto puede ayudarlos a comenzar los diálogos sobre estos elementos en sus charlas con los padres o niños. La fortaleza de este plan individualizado es que también conectaba las guías basadas en evidencia con planes avanzados de atención y a los pacientes individuales. Esta es una manera de conectar medicina basada en evidencia con ambientes domiciliarios de los pacientes individuales. Si quieren analizar cómo hacemos estos planes de asistencia o atención individual y de qué consisten en detalle, quisiera referirlos a esta publicación de esta atención de salud en los archivos de ArchD's Childhood. Si no tienen acceso a esto, pueden enviarme un mail y se los puedo hacer llegar para ver quién contribuye a todas esas decisiones, los parientes, pacientes y proveedores o profesionales de salud, y cuáles son los detalles del plan que aún seguimos utilizando el día de hoy para conectar los hogares y los hospitales y de manera viceversa para los pacientes individuales. También comenzamos equipos de cuidados paliativos pediátricos en los hospitales universitarios, en los 7 hospitales universitarios para niños. Se le llaman equipos de confort porque muchos padres y muchos médicos también temen el término cuidados paliativos. Creen que ya van a perder al niño si comenzamos los cuidados paliativos, así que los llamamos equipos de confort pediátrico, que es un poco más sutil y es más placentero para los oídos de muchas personas. Hay equipos multidisciplinarios de expertos, enfermeras, capellanes, trabajadores sociales, etc. Una de las características de los cuidados paliativos pediátricos es que a menudo involucra niños con enfermedades raras que solamente se ven a veces una vez en la vida. Y esos niños son centralizados en los hospitales universitarios. Para nosotros es un paso lógico tener hospitales universitarios de niños con esos equipos de confort, porque ahí es donde están los pacientes. Hacen mucha educación tanto en casa, a los voluntarios, también a los hospitales, a los residentes y estudiantes de medicina. También hacen visitas domiciliarias que son excelentes. Creo que aprenden muchísimo de ir a las casas de los pacientes y tener diálogos ahí sobre las normas y valores y esperanzas y llevar después toda esta información al plan de atención. Tenemos muchas reuniones multidisciplinarias para proporcionar la atención o el cuidado y hacer que los cuidados sean mejores para cada paciente individual. Y todos esos equipos de confort están conectados en redes regionales de atención. Así que los 7 grupos de confort hablan entre sí, se comunican, tienen contactos y intercambios de conocimiento y experiencias dentro de la red y también trabajan conjuntamente dentro de su región con otros proveedores de salud
en ambientes regionales de personas que atienden a los niños con enfermedades complejas. Bueno, y creo que uno de los elementos claves de los cuidados paliativos pediátricos hoy en día en Holanda es el Centro de Conocimiento Central de Cuidados Paliativos Pediátricos, en donde tratamos de organizar y también tener todo el conocimiento disponible para todos los que estén involucrados en cuidados paliativos pediátricos. De hecho, es un centro virtual. La mayoría de la comunicación se hace a través de email y hay una parte del sitio web que está disponible para los profesionales y otra parte disponible para los padres y los niños. Creo que básicamente todo lo que se quiera saber y todo lo que estén buscando en el campo de los cuidados paliativos pediátricos lo van a encontrar ahí. Van a encontrar las direcciones de los equipos de confort, van a encontrar también protocolos, libros, van a encontrar todo relacionado con los cuidados paliativos pediátricos, y esta es una de las maneras en las que el gobierno nos apoyó en la proporción de mejores cuidados paliativos, nos ayudó en el establecimiento de este centro de conocimiento centralizado, que es un elemento importante en cómo nos organizamos o cómo organizamos los cuidados paliativos pediátricos hoy en día en los Países Bajos. Bueno, esta es casi mi última diapositiva y les muestra, de hecho, cómo la organización está ahora realizada o establecido. En el centro de este 8, porque esta diapositiva representa el número 8, bueno, en el centro del 8 está el Centro de Conocimiento Centralizado del cual les acabo de hablar. Ellos tienen, bueno, encima de ese 8, tienen la parte del conocimiento donde se realizan las guías, donde se planean las innovaciones, donde ocurre la investigación y donde los entrenamientos son diseñados y realizados. Y en la parte inferior del 8 van a encontrar los equipos de confort de los pacientes, grupos regionales de padres y niños. De hecho, en realidad hemos utilizado las experiencias de la parte inferior de este 8 a través del centro de conocimiento para hasta llegar hasta la parte superior del 8, donde se utiliza entonces para las guías, para nuevas preguntas de investigación, para la innovación y para el entrenamiento, y luego baja nuevamente hacia el paciente. Así que es una estructura sencilla, simple, donde tratamos simplemente de hacer tanto uso como sea posible de las experiencias de los padres y profesionales de la salud en la parte inferior del 8 y utilizarla para la generación de nuevo conocimiento y para la posterior implementación de ese conocimiento en la práctica. Lo hacemos con 7 redes complejas de atención que están en la parte izquierda de la diapositiva. Van a ver ahí las regiones o los equipos de confort. Así es como organizamos los cuidados paliativos pediátricos en nuestro país. Bueno, creo que esto resume la estructura de nuestros cuidados paliativos pediátricos, el número 8, y en el centro vemos el centro de excelencia y también con ese intercambio de conocimientos y experiencia entre la práctica y la experticia en la parte superior. Bueno, la última diapositiva es una diapositiva de resumen. He tratado de transferir o de comunicarles a ustedes que los cuidados paliativos pediátricos en los Países Bajos en gran parte se han basado en los datos y en las experiencias relacionadas con las decisiones al final de la muerte tomadas en las UCIs neonatales y luego en las UCIs pediátricas. Esto se ha desarrollado hacia un área mayor de experiencia y creo que el paso más importante fue las guías basadas en evidencia en 2013 que nos ayudaron a tener todo este conocimiento sobre el manejo de síntomas, organización y toma de decisiones, hacer todo esto disponible para todos que están involucrados en los cuidados paliativos pediátricos. La implementación de guías resultó en un plan de atención individualizado en los equipos de confort y en una estructura de cuidados paliativos pediátricos nacional. Y el centro de conocimiento centralizado es la nueva estructura de red que conecta la nueva generación de cuidados paliativos en la práctica y en la experiencia y viceversa. Muchas gracias por su atención a todos. Si tienen alguna pregunta, puedo tomarla ahora o después a través de email.
Thank you very much, Dr. Verhagen, for your Muchas presentation. gracias, Dr. Verhagen, por su presentación. We, in fact, have received a couple of De questions. hecho, hemos recibido un par de preguntas, así que Marta seguirá haciendo las preguntas. Muchas gracias. Thank you so much, Edward. Muchas gracias, Edward. Bueno, voy a tratar de organizar las preguntas. Por favor, un segundo. How do you articulate home ¿Cómo care? articulan ustedes la atención domiciliaria con los cuidados paliativos en el hospital? When it is in the hospital, we contact the home care Bueno, teams. contactamos desde el hospital a los equipos de atención domiciliaria que no son parte del hospital, sino son equipos aparte, separados, y los invitamos a que vengan a conocer a los pacientes y a los padres, y a partir de ese punto ellos organizan la atención domiciliaria. La mayoría están conectados a los equipos de confort, pero también conectados al médico general o médico de familia, que también juega un papel importante en la atención domiciliaria y en los pacientes con cuidados paliativos pediátricos. Okay. How do you involve ¿Cómo involucran ustedes a los grupos éticos pediátricos y a los equipos de cuidados paliativos? ¿Y pueden los miembros ser o estar en ambos equipos? Bueno, ¿cómo involucramos al equipo ético? Sí. Yes, we have in Colombia some ethics committee. En Colombia tenemos en los hospitales algunos comités de éticas. Bueno, ¿y qué es lo que hacen ellos? Porque yo no estoy familiarizado con lo que hacen ellos. Bueno, debemos entonces preguntarle a María Adelaida para que le explique. Bueno, ¿estos equipos son quienes deciden? Yes, thank you, Edward. Sí, gracias, Edward. We have the public Tenemos here that hospitals have to have an la política de que los hospitales tienen que tener un comité de ética have an ethics service that o un servicio de ética que trabaja decision making at the end of life when those haciendo recomendaciones sobre las decisiones de review finalización de la vida. for euthanasia requests. Ese sería el grupo que Similar evaluaría la solicitud de eutanasia. Nos preguntamos si tenían algo similar en los Países Bajos y cómo relacionan o involucran a estos equipos con los equipos de cuidados paliativos pediátricos. I think it's a super good question. Bueno, creo que es una muy buena pregunta y muy interesante. Probablemente hay diferencias entre How other countries, cómo otros países y como Colombia han organizado sus we do not have ethics groups. asesorías. Nosotros no tenemos comités o grupos de éticas en los hospitales. Creo que la idea detrás de esto es que la decisión final sobre Holding or withdrawing life support or dejar o desconectar el ventilador o decisiones al final de la vida deben ser doctors, tomadas por parte o estar an ethical committee eh, would never take that decision from tomadas por los médicos. No es el comité de ética quien va a tomar la decisión por ellos. Sin embargo, habiendo dicho esto, en nuestro sistema be a doctor alone deciding nunca puede ser un médico solamente quien decide cualquiera de estas decisiones. Nosotros esperamos que los médicos consulten con otros expertos before antes de tomar cualquier decisión sobre finalización de la vida. some hospitals En algunos hospitales hay to do that. comités de éticas que se organizan o están ocupados de esto. En otros hospitales hay grupos de éticas. También en los hospitales se puede encontrar un grupo de médicos o de enfermeras o médicos y enfermeras que siempre estén disponibles para proporcionar asesoría, así que no hay una estructura fija, pero The idea that la idea de que se necesite o que as a step in careful practice, whether or not other doctors or nurses would do si the deben same considerar si otros médicos o enfermeras tomarían la misma decisión que usted, bueno, sí esperaríamos esto de los profesionales de la salud, pero no existe una estructura fija o la obligación de tener que consultar a un equipo o comité de ética. Esto es para los pacientes pediátricos, ojo. Okay, I'm trying to pick one or two questions. Estoy tratando de seleccionar una o dos preguntas más. Bueno, ¿qué tipo de atención proporcionan ustedes To the mothers of a las madres de los recién nacidos you know they are not going to be able to live. que saben que no van a that they're not going to seguir con vida? Yeah, you already know that Si ya ustedes saben que son niños que no tienen ninguna posibilidad de vivir, muy probablemente van a morir they are born. So how do you support the mothers? al nacer. ¿Cómo apoyan o qué tipo de apoyo le brindan a las madres?
De las madres de los bebés que morirán muy probablemente. Sí, ok. Bueno, esta es nuevamente una pregunta muy buena porque esto sucede muy frecuentemente. De 400 a 500 bebés mueren cada año y muchos de ellos mueren en el ambiente hospitalario. Así que hemos desarrollado estos cuidados paliativos perinatales y protocolos que ahora estamos compartiendo con los otros hospitales universitarios donde se encuentran las NICUs y PICUs. Y estos son planes de cuidados paliativos perinatales. Entonces tratamos tan pronto como sea posible de involucrar a los equipos de confort en el cuidado prenatal de la madre y el niño, para garantizar que ya haya una conexión para aquellos que sabemos que no sobrevivirán probablemente durante los primeros días o semana. Por ejemplo, tenemos algunos diagnósticos con los cuales sabemos que hay probabilidades altas de muerte temprana. Entonces tratamos de involucrar a los equipos de confort una vez tengamos esos diagnósticos antes del nacimiento para garantizar que ya haya bastante charla entre ellos y que ya haya un intercambio de ideas, porque uno quiere dar la atención que mejor se conecte con las enfermeras o los valores de las madres también. Esa es la manera como tratamos de conectar todo esto. Si lo hacemos perfectamente todo el tiempo, no. A veces se nos pasan algunas cosas. Hay muchas mejoras que aún podemos realizar. A veces tenemos bastante éxito y esto nos complace muchísimo, pero podemos mejorar en algunas cosas también porque no somos perfectos. Muchas gracias, Edward. Creo que esta va a ser la última pregunta para usted. Y pasaremos al próximo bloque. Thank you very much, Edward, for your answers. Muchas gracias, Edward, por sus respuestas. Preguntas. A continuación, quisiera dar paso al bloque final de esta mañana y dar la bienvenida a la doctora Esther de Vries, directora del programa doctoral en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Estará presentando datos comparativos en cuidados paliativos entre Colombia y los Países Bajos. Bienvenida, doctora, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que yo, al contrario de todos los otros, hablando, no soy la gran experta en cuidados paliativos, pero sí he vivido en ambos países y he trabajado en temas relacionados con cáncer en ambas vidas, en ambos países y pues se notó, yo trabajé en el mismo departamento que la doctora Agnes von der Heide, no en el mismo temática, pero conocí sus resultados y vi cuando yo llegué a Colombia la discusión que había sobre, que en este momento eran toda la discusión sobre la eutanasia, que era en 2013, y sé que en Holanda ayudó mucho, como ya han visto en la presentación del doctor Edward, en la presentación de la doctora Agnes, qué tan importante es tener algunos datos para abrir la discusión. Entonces, yo traté de conseguir algunos datos sobre la manera en que mueren pacientes con cáncer en Colombia, con metodología parecida, no igual a la usada en Holanda, y pues quisiera compartir algunos de los resultados y además pues contextualizar un poco de mi propia experiencia y de algunos hallazgos de un estudio que también hicimos entrevistando a médicos o familiares que encontramos. Siguiente, por favor. Ya el doctor Edward explicó, las decisiones médicas al final de la vida son las que con o sin intención aceleren el fin de la vida. Y voy a entonces a mostrarles algunos datos, poquitos porque tenemos poco tiempo. Entonces trato de contextualizar un poco las decisiones en los dos países, la legislación en los dos países que es en ciertos aspectos parecido y algunos datos comparativos. Siguiente. En ambos países existe legislación para eutanasia, en Holanda también para suicidio asistido, que básicamente consiste de la ayuda de un médico para asegurar que si un paciente quiere terminar su propia vida cumpliendo con una serie de requisitos
de poder terminar su vida de manera, digamos, humana, que no necesita ir por métodos de suicidio pues muy crueles, digamos. Como ya vieron, los cuidados paliativos en Holanda hoy día están bastante integrados en toda la atención al paciente, tanto en los hospitales como en hospicios, pero sobre todo mucho en domicilio. Mi impresión personal es que hay una diferencia muy, muy grande en la cultura de poder hablar sobre la muerte. Yo creo que en ninguna parte del mundo es algo que, ay, rico, vamos a tener una conversación sobre la muerte, pero sí la gente acepta que en algún momento van a morir. Los médicos están entrenados y las enfermeras y todo el personal de salud en hablar con los pacientes sobre sus miedos, deseos, informarles qué va a venir en las siguientes semanas o meses de la vida, tratar de cumplir con deseos. Y se nota que aquí en Colombia es todavía mucho más un tabú, tanto en el sistema de salud como en la cultura en general. Yo, por ejemplo, sé qué quieren mis papás cuando mueren, qué son sus deseos. Aquí poca gente ha hablado de eso con sus familiares, por lo menos en el círculo que yo le he preguntado. Yo creo que parte de esta más apertura cultural hace que se pueda hacer más uso de voluntades anticipadas, de hacer planeación sobre el cuidado al final de la vida o durante el tratamiento, o sea, de saber qué me gustaría a mí como paciente y mis familiares cuando llego a cierta situación. En Colombia existe legislación para cuidados paliativos. Yo creo que es algo muy importante como para poder iniciar. Como ya quedó clarísimo desde el primer minuto, creo que las opciones están todavía muy limitadas. El acceso para muchas partes del país y para muchas personas son difíciles. Entonces, para que realmente esa legislación llegue a la población, pues todavía hay camino por recorrer y creo que hay muchas iniciativas de las asociaciones y de médicos individuales que van en buen camino para tratar de ayudar a esta situación. Siguiente, por favor. Un dato interesante sobre toda esa parte de comunicación, que creo que es algo tan importante. En un estudio reciente, fue publicado el año pasado, 3/4 de los profesionales de la salud reportan que tienen una alta confianza en sus capacidades para comunicar sobre decisiones de la vida. Ahorita les estaré mostrando algunas respuestas de entrevistas a médicos que hicimos aquí en Colombia y se ve que aquí es un poco diferente. También algunos datos de Holanda, pues preguntamos a 260 pacientes, a médicos atendiendo a la muerte de 260 pacientes, si conocieron si el paciente tenía voluntades anticipadas. Casi la mitad no sabía si sí o no tenía el paciente voluntades anticipadas. Si habían decisiones de fin de vida que potencialmente podrían acortar la vida, solo 15% de esos casos los médicos conversaron con sus pacientes acerca de esta decisión. 1/3 conversó sí con familiares. Cuando se preguntó por qué no se conversó con esos pacientes, las respuestas fueron que el tratamiento claramente era lo mejor para el paciente, en 1/4 de los casos, o que no fue necesario conversar con el paciente, y en otro grupo el paciente era inconsciente, que obviamente es difícil hablar con un paciente en esta situación. Siguiente. Esto les voy a mostrar algunas citas de profesionales de la salud sobre este tema de comunicar y aceptar que alguien va a morir. Uno de ellos dijo: no es muy frecuente que se hable de la muerte. Uno va a hacer el control sintomático, les explica que la enfermedad está muy avanzada. El paciente sabe el presente de la muerte, pero casi nunca hace preguntas sobre ella y casi nunca uno mete el dedo a la llaga profundamente de decir ¿cómo quieres morir? O no sé qué. Pero si haces preguntas indirectas como ¿dónde quieres estar ahora que no vas a tener tratamiento? Ahí sí empiezan a hablar un poquito. Otro profesional dijo: cuando uno tiene una visión paliativa es más difícil dar una mala noticia que puede que no sea tan mala a la larga. Finalmente, para nosotros es importante que la gente entienda que cuando uno nace se tiene que morir. Esa facilidad para aceptar el proceso, por más difícil que sea,
se lo da una visión muy paliativa de la situación. Entonces, esas son personas con experiencia en cuidados paliativos que sí dicen pues, que pueden comunicar un poquito más. Siguiente. El tema de religión ha sido mencionado unas veces hoy y este puede ser de ayuda o a veces también una excusa para no hablar de ciertos temas. Otro profesional dijo que las personas, acá particularmente que fueron pacientes en Popayán, en una zona más rural, digamos, del país, particularmente son muy creyentes en términos religiosos y la fe se convierte en un refugio importante con el fin de, obviamente, de la vida. Lo que yo hago personalmente es aprovechar esta proximidad para brindarles un poco de ese confort. Para eso he tratado de formarme en aspectos culturales y históricos. Y hay otros lados que el paciente dice, yo no voy a morir porque mi Dios me va a salvar la vida, entonces yo no voy a prepararme para la muerte porque Dios me va a curar, va a pasar un milagro. Entonces, la religión puede ser muy bonito y de ayuda, también puede formarse casi como una resistencia a aceptar, en cierto momento uno tiene que aceptar que el fin de la vida va a llegar. Siguiente. Este tabú, como ya dije un poco al inicio, versus la más abierta cultura en Holanda, que tampoco es 100% abierta, pero hace que algunas opciones para mejorar el cuidado de fin de vida sean más o menos accesibles o factibles de considerar. Para conversar sobre deseos de opciones de tratamiento o decisiones de fin de vida o lugar de muerte o si quiere estar sedado o no sedado, pues uno tiene que aceptar que va a morir y el médico o el enfermero o personal de salud que sea debe estar dispuesto a conversar sobre este fin de vida y tener las herramientas de hacerlo de manera muy respetuoso, cuidadoso, pero claro. Siguiente. Ya vimos los datos de los Países Bajos de que la mayoría de las personas fallecen en casa o en otros tipos como de hogares y solo más o menos un cuarto en hospital. En Colombia, en el periodo 2014 hasta 2017, un tercio de pacientes fallecieron en casa, 70% falleció en hospital. Esos son pacientes con cáncer, ojo. Y solo menos de 1% murió en otros lugares, que esos otros lugares fueron en general ambulancia en camino al hospital, temas de estas. En casa incluí también los hogares para ancianos. Este porcentaje de fallecer en hospital es mucho más bajo en el campo. En el área rural es solo 16%, en el área urbana es 71%. Lo cual probablemente demuestra que para la población rural el acceso al hospital es un tema obviamente más difícil. Siguiente. No tenemos datos sobre preferencias de pacientes o de población en general del lugar de muerte. En Holanda sabemos que la mayoría de los pacientes dicen preferir morir en casa si es posible. Ya sabemos las distancias hacia lugares de atención son cortas, las facilidades para cuidados domiciliarios ayudan sin duda mucho allá. En las entrevistas con pacientes aquí se escuchan varias opciones. Algunos que prefieren morir en hospital porque no quieren ser una carga para la familia. Otros quieren evitar el papeleo que implica morir en casa, en donde el proceso de certificado de función es un poquito más engorroso. Para facilitar la funeral, etc. Otros dicen que prefieren morir en casa, sobre todo dicen, por ejemplo, el hospital está muy lejos de mi pueblo y mi familia me puede visitar con más facilidad si yo estoy en la casa. Entonces, probablemente las consideraciones sobre si quiero morir en casa o en hospital pueden estar muy diferentes. Primero en diferentes partes de Colombia y entre Colombia y Holanda también. Y ahí abajo hay una cita de un médico del Cauca que dice en el Cauca y creo que en toda Colombia, más que el problema con las citas es el problema de desplazamiento. Hay pacientes que viven a 2 o 3 horas a caballo. Son pacientes que no vienen a las citas porque no tienen plata. Cuando en Holanda dijeron al inicio que algunos pacientes tienen que viajar lejos, pues
y hay varios hospitales en esas 3 horas y media que uno podría acceder. Entonces, y eso sería en carro y no en horas de caballo. Entonces, para demostrar como la realidad muy distinta que obviamente que tenemos. Siguiente. Algo sobre la legislación, y aquí me disculpo de antemano por unas diapositivas un poco llenas, pero es para que puedan ir leyendo los diferentes puntos. Siguiente. La ley en Holanda dice que médicos quienes aplican la eutanasia o asisten en el suicidio de pacientes están cometiendo en principio un crimen. Sin embargo, no se les lleva al juicio cuando cumplen los siguientes criterios de cuidado y de fin de vida y notifican al patólogo municipal de la acción, quien va a estar chequeando la situación. Hay 5 comités regionales de evaluación de eutanasia y ellos investigan si el médico cumplió con esos criterios. Entonces, el médico tiene que asegurar, resumido, que la solicitud por parte del paciente es voluntario, bien considerado, que el sufrimiento del paciente sea insoportable y sin perspectiva de mejora, que el médico haya informado al paciente sobre su situación y pronóstico, y que hayan llegado a la conclusión el médico y el paciente que no existe una alternativa razonable para la situación particular del paciente. Debe haber consultado con al menos un otro médico independiente, quien también debe haber examinado al paciente, y el proceso de acompañar en la eutanasia o en el suicidio asistido debe haber sido ejecutado con todo el cuidado y las recomendaciones que existen para este procedimiento. Siguiente. Y vamos a Colombia, donde desde 1997 la Corte Constitucional también despenalizó la eutanasia. Sigue siendo parte del Código Penal, pero cumpliendo con requisitos está despenalizado. Entonces, en ese sentido está un poco parecido. Los procesos que están descritos en el protocolo para la aplicación del procedimiento de eutanasia en Colombia son que el médico debe determinar la naturaleza de la enfermedad del paciente, que debe estar en estado terminal, y tiene que formular el pronóstico esperado de tiempo de vida que le quedaría del paciente en caso que no se llevaría a cabo la eutanasia. Debe informar en la historia clínica si el paciente fue informado acerca de esta información y si el paciente comprende su situación actual. La evaluación del sufrimiento, parecido, ¿sí? El médico tiene que mirar cómo es el sufrimiento, si es de intolerable y si hay o no perspectivas de mejora. Deben no haber alternativas de tratamiento o cuidado razonables, entonces hay que averiguar cuáles tratamientos el paciente ha recibido, cuáles han sido considerados. El paciente debe tener su solicitud explícita, persistente, entonces lo tiene que repetir o seguir deseando. Y la solicitud debe estar voluntaria y libre de influencia de otros, o sea, nada de familiares o otras personas que lo están solicitando, sino debe ser por parte del paciente. Ojalá exista una voluntad anticipada, escrita o registrada en la historia clínica. Siguiente, por favor. Después, un psiquiatra o psicólogo debe establecer la capacidad para tomar decisiones de este paciente y existe un comité interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad que debe valorar todos esos requisitos, independiente del médico tratante. Después revisan si toda esa solicitud está integral y si todo se cumple, pues se puede proceder a dar la eutanasia al paciente. Suicidio asistido, hasta que yo sepa, no está reglamentado en Colombia. Procedimientos existen para adultos y para niños a partir de 6 años y hay condiciones específicas. Y es obligatorio reportar una eutanasia al ministerio para los chequeos de cumplir con los requisitos.
Siguiente. Algunos datos entonces son todavía preliminares del estudio que hicimos acá, en que pedimos a médicos de, primero, en una entrevista hablar sobre sus experiencias y segundo, responder algunas encuestas sobre pacientes quienes fallecieron sobre su último mes de vida. Siguiente. Teníamos 261 pacientes documentados en Bogotá y en Popayán. En 43% de estos pacientes hubo una decisión de retirar tratamiento, de los cuales 14% tenían una intención de acortar la vida. 76% de los pacientes había una decisión de no iniciar tratamientos y de ellos 13% tenían la intención de acortar la vida. Si eso lo comparamos con los Países Bajos, siguiente por favor. Estos son datos en verde sobre todos los fallecidos y en amarillo sobre todas las decisiones de fin de vida, porque no todos los fallecidos tienen decisiones de fin de vida. Ahí se ven que la proporción de eutanasia de todos los fallecidos, o sea, no solamente en cáncer, que en nuestro estudio en Colombia eran solo pacientes oncológicos, más o menos 5% de todos los fallecidos recibieron eutanasia. En algunos habían administración de drogas medicamentos para acelerar la muerte. Otras decisiones obviamente fueron retirar tratamiento o no iniciar tratamiento con o sin la intención de acelerar la muerte, intensivar el control de síntomas, intensivo, y también hay retiros de tratamiento que podrían y no se supieron seguros a la muerte. Entonces se ven las frecuencias relativas, obviamente desde las decisiones de final de vida esa proporción es más alta porque son decisiones que tienen que ver exactamente con estas temáticas. Siguiente. Algunos datos en Colombia versus Países Bajos. En los pacientes de cáncer que teníamos, 95% recibieron cuidados paliativos, 23% sedación paliativa. 50% de los pacientes que recibieron sedación paliativa recibieron nutrición e hidratación artificial, casi todos recibieron opioides y 15% recibieron opioides en dosis más altas que netamente necesarias para el control sintomático. En los Países Bajos los datos fueron que 41% recibió medidas intensas para el manejo de dolor u otros síntomas, 28% estaba sedada de manera muy profunda, que es una diferencia en el dato porque sedación paliativa en Colombia puede incluir ese grupo de sedación muy profunda y continua, pero también pueden ser sedaciones que netamente es lo que se necesita para que el paciente esté tranquilo y hasta pueden ser intermitentes. Pero de esos 28% de sedación continua profunda en Holanda, 21% recibió nutrición o hidratación y este porcentaje varió muchísimo según el lugar de atención. 2% de pacientes tratados por médicos familiares, o sea, en su casa, recibió nutrición e hidratación artificial versus más de la mitad en pacientes tratados por especialistas. Siguiente. Sobre intensificar el manejo de síntomas, que obviamente es uno de los pilares de los cuidados de finales de vida. Los profesionales de la salud en Colombia mencionaron como limitaciones en estas decisiones de intensificar el manejo de síntomas, la entrega y aplicación de medicamentos, la educación y el entrenamiento en decidir y aplicar estos medicamentos, la percepción de dependencia y la relación con la muerte que podrían tener, y eso puede existir tanto en profesionales como en los pacientes, y que aquí requiere atención hospitalaria, que esto pues para algunos pacientes puede ser que no deseado, entonces este manejo se vuelve difícil decidir qué aplicar a esos pacientes. Siguiente.
Las medidas generales, alimentación, hidratación, oxígeno, eso para los profesionales es el principal motivo de preocupación cuando tienen que tomar decisiones. Y también dentro de esto, cuáles técnicos, por ejemplo, de nutrición artificial, sean aceptables, cuáles no. Eso les confronta a los profesionales con dilemas éticos y también temor a confrontación de la familia, conflictos legales. ¿Qué pasa si yo ya no hidrato a mi paciente o si no le doy oxígeno? ¿En qué ambiente legal me estoy moviendo y cómo explico a los familiares que eso no necesariamente es dejar sufrir más al paciente? También la velocidad de disponibilidad de los servicios a veces es un tema de preocupación en estas medidas. Siguiente. Tampoco está muy claro a quién corresponden decisiones de medidas avanzadas, soporte y reanimación. ¿Es el paciente, es el médico, cuál del equipo médico? Obviamente si existe una voluntad anticipada, está claro, pero muchas veces no existe y es difícil tomar la decisión porque es difícil saber quién toma la decisión y sería ideal conversar con el paciente sobre sus deseos acerca de medidas avanzadas de soporte y reanimación, pero no está claro quién debería iniciar esta conversación, según los profesionales que entrevistamos. Siguiente. Sobre la parte de eutanasia o activamente terminar la vida, habían solicitudes activos por parte de los pacientes en 2% de los fallecidos que investigamos, y de estos 6 solicitudes, que fue el 2%, 2 fueron realizadas. Además, habían 6 pacientes diferentes en que el médico indicó que la muerte del paciente fue causada por un medicamento administrado por el personal de la salud para acelerar el fin de la vida, pero sin solicitud explícita del paciente. Y en otros 7% de los casos, el médico no está seguro si el paciente terminó su propia vida. No se reportan sus suicidios asistidos, pero sí hay algunos casos en que el médico tiene dudas acerca de esto. Siguiente. Ahí hay unas citas otra vez de médicos sobre eutanasia y suicidio asistido, que dicen no es lo usual aquí. Culturalmente parece que no lo manejan tanto. Ocasionalmente alguno que otro paciente nos lo ha solicitado y no con la formalidad que debe tener ni la legalidad, pero creo que es falta de conocimiento. Siguiente. No hemos tenido aquí suicidio asistido, pero yo tuve un paciente que se suicidó con un cáncer de lengua. Con la segunda quimioterapia se murió en la casa, amaneció muerta. No se supo, pero la gente no se muere de un día para otro sin tener un preámbulo de una complicación. Hay veces que pienso que hay gente que se suicida y creo que lo hace porque pensaron que en la eutanasia, pero las personas no acceden fácilmente. Siguiente. Entonces, esto demuestra que quizás están pasando cosas que desconocemos, y creo que esos primeros hallazgos abren la puerta para ir investigando y mejorando la situación, tanto para el personal de la salud como para los pacientes y sus familias. Muchos médicos en Colombia no están de acuerdo con la posibilidad de solicitar eutanasia por parte de los pacientes. Y las razones por no estar de acuerdo son en general las siguientes. La falta de poder garantizar cuidados paliativos óptimos y oportunos, y dicen pues sin un buen manejo paliativo pues estamos dando una opción que realmente debería estar manejado inicialmente por cuidado paliativo. También porque sentirán que esta es una indicación de fracaso y frustración, otros por creencias religiosas, otros porque piensan que para el duelo de la familia del paciente sería algo muy difícil y negativa, difícil de sobrellevar. Y algunos consideran que el protocolo propuesto para llevar a cabo la eutanasia no es el adecuado. Siguiente. Entonces, un poquito resumiendo, hay condiciones de los pacientes, tanto clínicas, culturales, familiares, sociales y económicas, que determinan un poco las tomas de decisiones por parte de los profesionales de la salud. Obviamente también condiciones de los médicos,
cómo perciben ellos los deseos y temores de los pacientes, qué formación tienen, cuánta experiencia tienen, también su propia creencias. Y hay otras condiciones del sistema de la salud. La fragmentación en la atención es un problema que se escucha repetidamente. La falta de opciones ampliamente disponibles en atención domiciliaria y las limitaciones de tiempo para conversaciones, para tomar decisiones, para interconsulta, etc. Siguiente. Entonces, pues cerrando un poquito, creo que está claro que las decisiones de final de vida obviamente existen en todas las partes del mundo. Los dos países que estamos enfocándonos hoy, Colombia y Países Bajos, ambos cuentan con legislación. Colombia como único en eutanasia en el continente, pero las realidades son muy distintas, tanto en ofertas de cuidado paliativo en general, como la posibilidad de hacerlos domiciliarios. Las culturas son muy diferentes y las barreras también en partes son compartidas, en partes son diferentes. Creo que mucho de lo que ha pasado en Holanda en los últimos 10, 15 años ha ayudado mucho en llegar a la situación en los Países Bajos de hoy día y podemos aprender varias cosas a ver cuáles podríamos aplicar aquí en Colombia. Yo creo que es muy importante abrir el diálogo entre profesionales de la salud, entre profesionales y pacientes, en la sociedad en general, sobre vamos a morir, qué queremos cuando morimos, qué es importante, cómo nos sentimos, para poder llegar a una cultura un poco más abierta y con eso saber qué necesitamos realmente en cuidado paliativo en general y este pedazo particular de cuidado paliativo que es al final de la vida. Siguiente. Muchas gracias. Entonces una ruta con muchas curvas, altibajos, pero creo que ahí vamos llegando. Muchas gracias, Esther, por tu presentación. Muy interesantes los datos encontrados. Vamos a proseguir a unas breves preguntas que tiene el público. Adelante, Martica, gracias. Gracias, Esther. Bueno, ahora no tengo que pensar en la traducción. Listo, tengo una que es bastante larga, la voy a leer. ¿Algún comentario sobre el impacto en la solicitud de eutanasia o suicidio asistido de temor del paciente a ser una carga económica para la familia? ¿Cómo solucionar esa situación? Y él continúa explicando algo. ¿Quieres contestar esto o quieres que le formule el resto? Esa pregunta me imagino que es sobre la situación en Colombia. En Colombia. Yo no tengo datos sobre esto, yo he escuchado esa preocupación y podría existir y sería obviamente algo de preocupación, que eso no debería ser la razón para solicitar una eutanasia. Algunos estudios en Estados Unidos muestran que un alto porcentaje de pacientes que solicitan eutanasia lo hacen porque no tienen buen manejo del dolor, buen control del dolor. ¿Tenemos datos en Colombia de cómo es la calidad del control del dolor en estos pacientes? No, es que casi no tenemos datos, por eso hemos iniciado con pasos pequeñitos, pero sí, habrá mucho por conocer para poder contestar esa pregunta. No lo sé. Bueno, dos más rápidas. ¿Existe la posibilidad de escoger el lugar donde se hace la eutanasia en Colombia? Por ejemplo, en la casa, el hospital. Deberían existir, yo no he podido tener acceso, pero como están reportados al ministerio, debería existir la posibilidad de conocer este dato. Y la última, para cerrar, ¿cuáles serían tus recomendaciones sobre el seguimiento de las solicitudes de eutanasia? ¿El seguimiento en qué aspecto sería? Bueno, tendríamos que preguntarle a la persona que hizo la pregunta. Supongo que estadísticas sobre las solicitudes. Tocaría preguntarle a la persona que lo hizo si aún está presente. Si no, lo dejamos. O si alguna de las personas expertas entiende la pregunta un poco mejor que yo, podemos... Bueno, buenas tardes. Yo pensaría que la pregunta tiene que ver con que dentro de la normativa existe un seguimiento específico de unos
digamos, de unos lapsos de tiempo que se deben cumplir. Entonces, creo que la recomendación es intentar cumplir el tiempo de la solicitud que se hace. Dentro de la solicitud, una de las cosas que tiene que quedar clara es que la solicitud de eutanasia por parte del paciente sea reiterada, cumplir una serie de valoraciones, y creo que dentro del protocolo está muy específico cuáles son esos, digamos, como puntos. El protocolo es fácil de acceder, se puede acceder simplemente por la página del ministerio y ahí van a encontrar ustedes tanto el lapso de tiempo que hay entre cada una de las valoraciones y el tiempo que se tiene para reiterar la voluntad de eutanasia. Pensaría que esa es la dirección de la pregunta. Bueno, muchas gracias Esther y María Adelaida. Muchas gracias a todos. Entonces le doy la palabra a Felipe para continuar. Perfecto, muchas gracias, Marta. Sí, no, por último, quisiéramos dar la bienvenida a la doctora Marta Franco, directora ejecutiva de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC, que nos va a compartir unas palabras de cierre del evento. Bienvenida, doctora Marta. Muchas gracias, Felipe. Bueno, le corresponde a la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia hacer el cierre de este evento. Y yo quisiera hacer el cierre y terminar nuevamente retomando la frase del inicio de la doctora Caroline Renegger, y es: la mejor manera de aprender es compartir el conocimiento. Muchas gracias a todos los panelistas por esta oportunidad que nos dieron de poder durante estas casi 3 horas recrear todas las experiencias de Holanda en el tema de cuidado paliativo y manejo de pacientes oncológicos. En Colombia seguimos trabajando día a día por mejorar las condiciones y el acceso a los cuidados paliativos. Seguimos trabajando día a día por mejorarle el acceso a los medicamentos opioides. Son muchos los retos que tenemos las asociaciones de cuidado paliativo del país, en investigación, en educación, en la parte de recursos y talento humano y en la parte de recursos financieros. Gracias a todos los panelistas, gracias por compartirnos cómo el programa PAD ha logrado que el rol del Estado sea fundamental en el crecimiento de los cuidados paliativos en Holanda. Durante estas 2 horas pudimos ver que hay muchas similitudes en los Países Bajos, y en Holanda y con Colombia. Para nosotros hace falta muchísimo en la parte de mejorar accesibilidad al tema de paliativos. Gracias, Esther, por esa maravillosa investigación, por compartirla, por tener este espacio. Gracias a todos los que participaron, a Edward, Agnes, Denise. Quedamos nosotros con un compromiso muy grande como Asociación de Paliativos. Y esperamos que este sea el comienzo de un grande trabajo conjunto entre los 2 países. Muchas gracias a Holland House por haber permitido que este encuentro se llevara a cabo. Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos nuevamente repetir esta experiencia. Muchas gracias, Marta, por tus palabras. De igual manera, pues quisiera también agradecer a todos los speakers, a los participantes, y esperamos que este evento haya sido de su agrado. Y pues los esperamos en futuros eventos organizados tanto por la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC, la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia y Holland House Colombia. Le queremos desear una feliz tarde para todos y nuevamente muchas gracias por su participación. De igual manera, compartimos los correos por el chat de todos los panelistas de la Embajada y de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, por si alguien quiere de igual manera comunicarse con los panelistas o con alguien. Y pues para responder las preguntas que de pronto no alcanzamos a responder. Entonces, ahí están en el chat y muchísimas gracias.